Y ahora me gustaría preguntarte por un problema, que este sí que es un problema, no sé si irreversible, ahora me lo dirás tú, pero es un problema real, que son las enfermedades mentales. Uh-huh. Bueno, Así pues que... temazo que sería monográfico, que lo sepas, Luis. O sea, que me obligas a hacer una síntesis aquí en pocos minutos, pero sería Podríamos hacer un podcast de enfermedades mentales. Exactamente, sí. Sí, te voy a explicar por qué. Creo que voy a poder explicar por qué, ¿no? Vamos a ver, primero yo creo que no está muy justificado por la evidencia epidemiológica que conocemos más recientemente hablar de enfermedades mentales. En el sentido siguiente, fíjate, los últimos estudios nos dicen que si tenemos en cuenta todo el ciclo de la vida, 8 de cada 10 personas de la población van a tener algún tipo de problema mental. Por tanto, si es tan frecuente, pues le llamamos problema, ¿no? Sí. No tiene mucho sentido. Es verdad que hay muchas diferencias en cuál va a ser la gravedad de ese tipo de problemas, esto está claro, ¿no? Pero 8 de cada 10 en algún momento de su vida va a tener algún problema de carácter psicológico o psicopatológico. Entonces, a ese nivel es un poco absurdo calificarlo de problema, es algo muy frecuente. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, también es muy importante tener en consideración que hay problemáticas psicopatológicas que son claramente más graves, que son más crónicas, por decirlo así, y otras que son muy temporales y que por tanto tienen una solución relativamente fácil. Vale. Entonces, no hablar de problema mental con carácter genérico es bastante ridículo, sí. Ridículo más bien, ¿no? Entonces depende de qué tipo de problemática estemos hablando, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, el trastorno de esquizofrenia es muy heterogéneo. El autismo es muy heterogéneo. O sea, antes hemos hablado de distribuciones y tal, pues aquí es lo mismo, ¿no? La esquizofrenia, el TOC, la depresión, la ansiedad, etcétera, no es un trastorno. O sea, depende cómo se materialice en cada paciente, ¿no? Ya. Entonces, hay que afinar mucho, es lo que te quiero decir. Y podemos hablar de que, entiendo que obviamente dentro de cada una hay una diferencia muy, muy, muy grande, pero en rasgos generales, ¿tienen cura las enfermedades mentales? ¿O es algo que cuando pues, alguien que entra en una depresión sí que tengo entendido que puede salir, pero igual alguien que tiene esquizofrenia o bipolaridad u otras, que hay muchas, ¿esos pueden salir mediante medicación o...? Bueno, a ver, otro mensaje importante, ahora te responderé a esto, ¿no? Pero otro mensaje importante que me da pie tu siguiente pregunta a este nivel es el tema de la comorbilidad, que es un palabra terrorífico, pero que se entiende muy fácil. O sea, que tú tengas ansiedad o depresión es bastante poco relevante. Yeah. O sea, el nombre, la etiqueta diagnóstica no es muy importante. Lo importante es que tienes un problema. Esto es lo importante. No, pero es que yo tengo TOC. No, pero dígame qué tengo. Tengo un trastorno de ansiedad, de pánico. Da un poco igual. Usted tiene un problema, ¿no? Sí, vamos a trabajar para resolverlo. Y depende de la gravedad y de su cronicidad, por cierto, será más fácil resolverlo o no. O sea, como regla general, porque me pides alguna regla general, y no me voy a escapar, que lo sepas. Voy a darte una respuesta. Es más complicado resolver un problema psicológico cuando viene de largo. Si se manifiesta en la infancia o en la adolescencia, el pronóstico es peor. Peor, no imposible. Ojo. Vale. Y si ha comenzado en la vida adulta, hay una mayor probabilidad de que el problema se resuelva. Y te quiero subrayar lo de la probabilidad, porque siempre estamos buscando respuestas. No, esto es así. No es así. O sea, hay un margen, ¿no? Entonces, cuanto más crónico sea el problema, más difícil va a ser resolverlo. Y por crónico quiero decir que empieza antes en el ciclo de la vida. Y normalmente, ¿en qué margen de edad o de años se manifiesta una enfermedad mental? Pues puede empezar muy prontito. O sea, por ejemplo, en el caso de la psicopatía, ponte por caso, ¿no? A los 3 años, 4. O sea, porque tienes al típico niño que se dedica a torturar animales. Y esto es lo que le divierte. Ya. Nos cuesta entenderlo, pero existen ese tipo de casos. O sea, ya empieza el historial muy temprano en la vida, ¿no? O en la guardería, por ejemplo. O sea, hay estudios longitudinales que empiezan desde que las mamás están embarazadas, atención, y cuando nacen los niños empieza el estudio. Y a día de hoy hay estudios que están trabajando ya con bebés que fueron reclutados al nacer en los años 70 del siglo pasado y a día de hoy tienen 50 años de edad.
Vale, pues ha hecho un seguimiento de esa gente, que son 1000 personas, ¿no? Para comprobar qué ocurre con ellos a medida que van creciendo. Entonces se ha visto que ya desde muy temprano en la vida, 3 años o una cosa así, se empiezan a manifestar diferentes perfiles de personalidad o temperamentales, ¿no? Hay niños con tendencia a aislarse del mundo y tendencias que luchan contra el mundo, o sea, niños que van en esa dirección. O sea, se puede tipificar a los distintos niños a temprana edad según su temperamento, y eso tiene un impacto a largo plazo. Porque estos dos tipos de niños que te acabo de comentar, los que se apean del mundo y los que van contra el mundo, van a ser en su vida adulta con mayor probabilidad otra vez problemáticos a diferentes niveles. O sea que entonces el cómo se cría un niño, sobre todo al principio, es muy importante, o sea, determina su psicología o sus pues futuras enfermedades, si las tiene o no. Claro, cómo se cría, pero sobre todo cómo es. Vale. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque se ha estudiado mucho qué impacto tiene el ambiente familiar en características básicas de nuestra personalidad, ¿no? En nuestra identidad psicológica. Y el impacto es relativamente escaso. Vale, pero entonces, o sea, me habías dicho lo de la psicopatía, ¿no? De niños pues que ya desde los 5 o 6 años torturan animales, matan animales, que luego, bueno, esto sí que lo vemos mucho, hay muchas series que hablan de asesinos en serie, ahora la de Jeffrey Dahmer tal, y sí que recalcan ese gusto temprano de... Bueno, hay una serie muy buena que yo recomiendo que se llama Mindhunter, que habla un poco de eso. Es cuando surge la criminología... Bueno, el concepto de asesino en serie, ¿no? Que antes era como un asesino pues que mataba reiteradas veces, pero no era como algo que le gustaba, que disfrutaba matar, que su oficio era asesinar, y cuenta ahí la historia del FBI cuando surge demás. Entonces, lo que quiero saber yo, lo que hablamos de la psicopatía, entonces, esos niños que desde muy pequeños matan animales y luego algunos, otros no, pero luego algunos acaban matando personas, ¿eso es por un tema genético o porque han sufrido experiencias traumáticas de muy pequeños y combinado con cierta predisposición genética surgen estos monstruos? Es esencialmente, no exclusivamente, pero esencialmente genético. Tienen un temperamento por razones genéticas que les hacen especialmente proclives a ese tipo de comportamientos, porque no solamente matan animales, también tienen conflictos con sus allegados, con sus padres, con sus familiares, con sus amigos. Sí. O sea, es una cosa que tiene fundamentalmente que ver con su temperamento genético y no tanto con las circunstancias. Y de hecho hay estudios a nivel epidemiológico que dicen lo siguiente. O sea, el hecho de que haya la mayor parte de los chavales que crecen en entornos desfavorecidos o problemáticos, en barrios conflictivos, ¿no? Se convierten en adultos prosociales, sin mayores problemas. Es una minoría de estos chavales que crecen en ese tipo de ambientes desfavorecidos o problemáticos los que se convierten en su vida adulta en personalidades antisociales. ¿Por qué razón? Porque tienen un temperamento especial. Vale, o sea que podríamos decir que, porque es que esto sí que Hollywood lo achaca mucho a cómo se ha criado el niño, ¿no? En las películas, yo siempre que lo veo es como, vale, o sea, el niño pues tiene un padre drogadicto, una madre alcohólica, un tal, hay confrontación, el niño crece mal y de repente le gusta matar animales y de repente es un asesino en serie. O sea, que podríamos... De manera casi mágica. Sí, ¿no? De manera... O sea, que podemos decir que es un poco mito, ¿no? O sea, se ha mitificado mucho esta figura. Totalmente, vale. Porque fíjate que el hecho, no sé si hablamos de series televisivas, ¿no? Pero tú conoces This Is Us. No lo conozco. Bueno, pues va un poco en la dirección contraria, ¿no? O sea, es un padre ideal, pero que perdió una familia súper conflictiva, con un padre que era prácticamente un psicópata. Y sin embargo, él es el padre ideal. Ya. Y es un ejemplo perfecto. Estos son ejemplos, son anécdotas, no son datos científicos, ¿no? Pero es un ejemplo para que se vea cómo lo que tú vives en tu experiencia familiar puede darte como tendencia a hacer justo lo contrario. Ya. No seguir ese modelo. O sea, no somos pasivos, sino que tenemos nuestra propia personalidad y en interacción con las circunstancias que vivimos acabamos haciendo una cosa u otra. Vale.